¿Quiénes eran realmente los babilonios? ¿Un simple imperio antiguo más? ¿Una potencia militar como tantas otras? ¿O algo mucho más profundo, mucho más peligroso? La mayoría piensa en Babilonia y recuerda jardines colgantes, murallas gigantes, reyes poderosos. Pero la Biblia la presenta de otra manera, no como un imperio cualquiera, sino como el símbolo máximo de rebelión contra Dios. Y aquí está la pregunta que casi nadie se hace. ¿Por qué Babilonia recibe un trato diferente en las Escrituras? ¿Por qué su nombre aparece desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Por qué no es solo una nación, sino un sistema que Dios decide juzgar de forma definitiva? En este estudio descubrirás que Babilonia no comenzó con Nabucodonosor, comenzó con una torre. No terminó con la caída de sus murallas. Su influencia siguió viva y no desafió a Dios una sola vez. Lo hizo repetidamente, intentando ocupar un lugar que no le pertenecía. ¿Qué hizo este imperio para que Dios no solo lo derrotara, sino que prácticamente declarara guerra contra él? Lo que estás a punto de ver cambia la forma en que entendemos la historia bíblica, porque Babilonia no fue solo un enemigo político de Israel. Fue el intento humano más ambicioso de reemplazar a Dios, y eso tuvo consecuencias. Para entender todo esto, es necesario comenzar mucho antes de lo que la mayoría de las personas imagina cuando escucha la palabra Babilonia. La mayoría asocia ese nombre con Nabucodonosor, con el exilio babilónico del siglo VI a.C., con la famosa escritura en la pared del libro de Daniel, con los jardines colgantes que los griegos contaban entre las maravillas del mundo. Y sí, todo eso es parte de la historia, pero la historia real de Babilonia comienza en los primeros capítulos del libro de Génesis, en un tiempo tan antiguo que la humanidad todavía hablaba una sola lengua, en un lugar llamado Babel, con un hombre cuyo nombre lleva grabada en su propia etimología la naturaleza de lo que representa, Nimrod. Nimrod. En hebreo, la raíz de este nombre está directamente relacionada con el verbo marad, que significa rebelarse, sublevarse, negarse a someterse a una autoridad superior. Algunos estudiosos del hebreo bíblico han propuesto que el nombre Nimrod puede entenderse como el que se rebela o, en una interpretación que tiene mucho respaldo en la tradición rabínica, el que hace rebelarse a otros, el que conduce la rebelión colectiva, el líder de la insurrección contra Dios. Si esta etimología es correcta, entonces desde el primer momento en que este personaje aparece en el texto bíblico, ya hay una señal implícita de su naturaleza y de su rol en la historia. No es simplemente un rey habilidoso, no es simplemente un constructor exitoso, es el primer arquitecto del proyecto humano de sustitución de Dios. En Génesis capítulo 10, Nimrod aparece en lo que los eruditos llaman la tabla de las naciones, la genealogía de los descendientes de Noé que poblaron la tierra después del diluvio. Y en medio de esa larga lista de nombres y territorios, el texto bíblico se detiene específicamente en Nimrod con una descripción que destaca claramente que este hombre era diferente a todos los demás. El texto dice que Nimrod comenzó a ser poderoso en la tierra y que era poderoso cazador delante de Jehová, y que el principio de su reino fue Babel,
en la tierra de Sinar. Esta descripción, que parece casi casual en una lectura superficial, está cargada de implicaciones teológicas que la tradición hebrea ha explorado durante siglos. Si este estudio fortalece tu fe, dale like y suscríbete para más contenido bíblico profundo. La frase "poderoso cazador delante de Jehová" merece una atención especial. En hebreo, la palabra traducida como cazador es tzaid, que puede referirse a la caza de animales, pero que también tiene connotaciones de capturar, de atrapar, de tomar presa. Y la frase "delante de Jehová", que en otros contextos bíblicos se usa para indicar que alguien actúa en la presencia y bajo la aprobación de Dios, aquí parece usarse de manera diferente. La tradición rabínica, incluyendo comentaristas tan influyentes como Rashi y el Targum de Onkelos, ha interpretado esta frase como una descripción de alguien que cazaba en oposición a Dios, alguien cuya grandeza era una provocación deliberada a la autoridad divina. Si amas la Biblia y, cada vez que descubres algo nuevo, terminas pensando, ¿cómo es que esto siempre estuvo en la Biblia y yo nunca lo había escuchado antes? Entonces, eres exactamente como yo. Siempre me ha gustado escuchar historias bíblicas, estudiar y consumir este tipo de contenidos. Pero con el tiempo empecé a notar algo curioso. Mientras más aprendía, más sentía que había mucho más ahí dentro de lo que normalmente nos llega. Historias que solo aparecen de pasada, personajes poco mencionados, acontecimientos que parecen importantes, pero que casi nunca se exploran como deberían. Después entendí que esto sucede por una razón muy simple. Hoy en día, las personas tienen cada vez menos tiempo disponible. Por eso, iglesias, estudios y videos como este necesitan elegir solo algunos fragmentos pequeños y, casi siempre, el enfoque va hacia las historias más conocidas y más fáciles de explicar al público en general. Pensando justamente en eso, descubrí una forma para que cualquier persona pueda tener acceso a historias menos contadas de la Biblia y descubrir personajes, pueblos y acontecimientos que siempre han estado ahí, pero que casi nunca se exploran en el día a día. Así que, si tú también disfrutas aprender más sobre la Biblia y quieres ir más allá de lo que normalmente se explica de manera simple y sencilla, haz clic en el enlace que estará en el primer comentario fijado, o pausa el video y escanea el código QR que aparece en tu pantalla en este preciso momento para saber más. Ahora, volvamos al contenido. El Targum de Onkelos, una de las traducciones arameas más antiguas y respetadas del Pentateuco, traduce esta descripción de Nimrod como un hombre que era poderoso en rebelión delante del Señor. Esta interpretación está respaldada también por lo que dice Génesis capítulo 10 sobre la naturaleza del poder de Nimrod. El texto menciona que el principio de su reino fue Babel. La palabra reino aquí es mamlajá en hebreo, que implica no solo territorio, sino autoridad soberana, dominio político organizado. Nimrod fue, según el texto bíblico, el primer rey en el sentido moderno de la palabra. Antes de él, había patriarcas, líderes de familias y clanes, pero no reyes en el sentido de gobernantes de estados organizados con estructuras de poder permanentes. Nimrod instituyó el reino como sistema político, y el primer acto de ese primer reino fue Babel. ¿Por qué Babel? ¿Por qué ese lugar específico en la llanura de Sinar fue elegido como el centro del primer proyecto político de la historia humana? Para responder a esta pregunta hay que entender el contexto histórico y teológico del mundo después del diluvio. Noé y sus descendientes habían recibido un mandato divino explícito: llenad la tierra y multiplicaos. Era el mismo mandato dado a Adán y Eva en el jardín del Edén, renovado después de la catástrofe del diluvio. La intención de Dios era clara: la humanidad debía dispersarse, poblar todos los rincones de la tierra, desarrollar la diversidad de culturas y civilizaciones que refleja la riqueza de la creación divina. Cada familia, cada clan,
Cada pueblo debía llevar la imagen de Dios a diferentes partes del mundo, construyendo diferentes expresiones de la civilización humana bajo la soberanía de su creador. Nimrod hizo exactamente lo contrario. En lugar de dispersarse, reunió. En lugar de multiplicar los centros de poder bajo la autoridad de Dios, concentró el poder en un solo lugar bajo su propia autoridad. Babel no fue solo una ciudad, fue el primer experimento político de centralización del poder humano en oposición a la voluntad de dispersión de Dios, y el símbolo de ese proyecto fue la torre. En Génesis capítulo 11, el texto bíblico nos lleva directamente al corazón de este proyecto, con una claridad que no deja lugar a ambigüedades. Toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Y mientras los hombres migraban hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: «Venid, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego». Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: «Venid, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». Este texto es uno de los más ricos y más profundos de todo el Antiguo Testamento, y cada una de sus palabras merece una reflexión cuidadosa. Lo primero que hay que notar es la motivación declarada de los constructores. Ellos mismos articulan tres objetivos: construir una torre que llegue al cielo, hacerse un nombre y evitar ser esparcidos sobre la faz de la tierra. Cada uno de estos tres objetivos es, en esencia, una declaración de guerra contra los propósitos de Dios. Construir una torre que llegue al cielo es intentar acceder a la dimensión divina por medios propios, en lugar de recibir ese acceso como un don gratuito de Dios. Hacerse un nombre propio es sustituir el nombre de Dios como referencia última de identidad y valor, es decir, nosotros somos la fuente de nuestro propio significado. Nosotros determinamos nuestra propia grandeza. Nosotros no necesitamos que nadie desde afuera nos diga quiénes somos. Y evitar ser esparcidos es resistir directamente el mandato divino de llenar la tierra. Es decir, nosotros decidimos dónde vivimos y cómo nos organizamos. El decreto de Dios sobre la dispersión no nos aplica. Lo segundo que merece atención es el material de construcción. El texto hace un punto específico de mencionar que construyeron con ladrillo en lugar de piedra y con asfalto en lugar de mezcla natural. En la antigüedad, esta distinción tenía un peso simbólico enorme. La piedra era un material natural, creado por Dios, que simplemente se extraía de la tierra y se usaba tal como se encontraba. El ladrillo, en cambio, era un material completamente artificial, fabricado por el hombre desde cero mediante un proceso tecnológico que involucraba arcilla, moldes y fuego. Al elegir construir con ladrillo en lugar de piedra, los constructores de Babel estaban haciendo una declaración simbólica. Rechazamos los materiales de Dios, preferimos los nuestros. Nosotros no dependemos de lo que la naturaleza nos da. Nosotros creamos nuestros propios recursos. Somos autosuficientes. Somos los dueños de nuestra propia historia. Esta elección de materiales anticipa algo que se repetirá a lo largo de toda la historia del espíritu babilónico: el rechazo sistemático de la dependencia de Dios y su sustitución por la autosuficiencia humana. Babilonia, en todas sus manifestaciones históricas, es esencialmente esto: la convicción de que la humanidad puede y debe construir su propia versión de la realidad sin referencia a Dios, sin subordinación a Dios y, si es necesario, en oposición directa a Dios. La torre era solo el símbolo más visible de esa convicción. Y entonces viene la respuesta de Dios, que es uno de los momentos más cargados de ironía
y de profundidad teológica en todo el Antiguo Testamento. El texto dice que Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Piénsese en la ironía. Los constructores de Babel habían levantado una torre cuya cúspide, según ellos mismos, llegaría al cielo. Pretendían alcanzar la dimensión divina con su arquitectura. Y sin embargo, cuando Dios quiere ver lo que construyeron, tiene que descender para verlo. La torre que pretendía tocar el cielo era, desde la perspectiva de Dios, tan diminuta que requería que Él se inclinara para observarla. No hay en toda la Escritura una imagen más elocuente de la inmensurable distancia entre las pretensiones humanas y la realidad divina. La brecha que los hombres pretendían cerrar con ladrillo y asfalto era, desde arriba, prácticamente invisible. Quizá lo saltaste o incluso lo viste, pero no le diste mucha atención. De cualquier forma, ahora tienes una segunda oportunidad. Si te está gustando el video y ya entendiste que existe mucho más en la Biblia de lo que imaginabas, te imaginas tener acceso a enseñanzas, historias, personajes y acontecimientos de la Biblia que casi nunca se exploran de forma organizada y sencilla. Dejé un enlace en el primer comentario fijado donde explico mejor todo esto. Para acceder, solo tienes que hacer clic en el enlace o escanear el código QR que aparece en tu pantalla. Ahora sigamos con el contenido. Pero Dios no se ríe simplemente del proyecto y sigue adelante. Lo que Dios dice a continuación revela por qué este proyecto era tan peligroso y por qué requería una intervención tan decisiva. Jehová dice: «He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero». Esta declaración divina no es una expresión de inseguridad ni de miedo. Dios no está preocupado de que los seres humanos realmente lleguen al cielo ni de que amenacen su trono. Lo que Dios está reconociendo es algo mucho más profundo, que la unidad humana organizada alrededor de un propósito de rebelión colectiva tiene un potencial de destrucción que trasciende el proyecto inmediato. La humanidad unida en este tipo de proyecto no es una amenaza para Dios, es una amenaza para sí misma y para cualquier posibilidad futura de redención. Si se permite que este sistema se consolide, si se deja que la centralización del poder humano en oposición a Dios alcance su plena expresión, el resultado no sería la llegada al cielo, sino la creación de un sistema totalitario de dominio espiritual que extinguiría toda posibilidad de fe genuina, de búsqueda honesta de la verdad, de arrepentimiento y de restauración. Por eso Dios interviene, no para protegerse a sí mismo, para proteger el futuro de la humanidad. La confusión de lenguas fue el primer juicio divino sobre el espíritu babilónico, y fue un juicio que llevaba en sí mismo una semilla de misericordia. Al dispersar a las naciones y multiplicar las lenguas, Dios no solo destruyó el proyecto de Babel, creó las condiciones para que la historia pudiera continuar, para que diferentes pueblos en diferentes lugares pudieran desarrollar diferentes formas de acercarse a la verdad, para que el plan redentor de Dios pudiera desplegarse a lo largo del tiempo. La diversidad de lenguas y naciones que surgió de Babel no fue un castigo sin más, fue la condición necesaria para que la historia humana tuviera un futuro. Pero el espíritu que animó Babel no murió en Babel. Esta es la verdad más inquietante de toda esta narrativa. El espíritu de Nimrod, el espíritu de la centralización del poder humano en oposición a Dios, el espíritu de la autosuficiencia radical y del rechazo de la soberanía divina,
Ese espíritu sobrevivió a la confusión de lenguas. Se dispersó con las naciones. Se ocultó en diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes sistemas políticos. Y fue reagrupándose, reconstituyéndose, buscando el momento en que pudiera volver a manifestarse con toda su fuerza y todo su alcance. Ese momento llegó siglos después, en la tierra de Sinar, en el mismo territorio donde Nimrod había construido Babel. Llegó cuando un hombre llamado Nabopolassar fundó el imperio neobabilónico en el año 626 a.C., y su hijo Nabucodonosor II lo convirtió en la potencia dominante del mundo conocido. Y con Nabucodonosor, el espíritu babilónico se manifestó de una forma que superó todo lo que Nimrod había intentado, porque lo que Nabucodonosor hizo no fue simplemente construir una torre que pretendiera llegar al cielo. Nabucodonosor destruyó el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban. Para entender la magnitud de lo que hizo Nabucodonosor, es esencial entender lo que era el templo de Salomón. El templo no era simplemente el edificio religioso más importante de Israel, no era el equivalente antiguo de una catedral o una mezquita. El templo era, en la teología del Antiguo Testamento, la manifestación visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Era el lugar específico en el espacio y en el tiempo donde el cielo y la tierra se intersectaban. Cuando Salomón dedicó el templo en el capítulo 8 del primer libro de Reyes, la Shejiná, la nube de gloria que representaba la presencia visible de Dios, llenó el edificio de tal manera que los sacerdotes no podían permanecer en pie para ministrar. Era una presencia tan real, tan palpable, tan físicamente manifiesta, que el relato bíblico la describe como algo que se podía ver y que tenía efectos físicos sobre las personas que estaban en el recinto. El lugar santísimo del templo, el compartimiento interior separado del resto del edificio por una enorme cortina y accesible solo para el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación, contenía el arca del pacto, y sobre el arca, entre los dos querubines de oro cuyas alas se extendían de pared a pared, habitaba la presencia de Dios. No de forma metafórica, no como una idea abstracta, sino como una realidad teológica tan concreta que todo el sistema sacrificial y litúrgico de Israel giraba alrededor de ella. El templo era el corazón espiritual del universo en el entendimiento del pueblo de Dios. Era el punto de contacto entre lo humano y lo divino, entre el tiempo y la eternidad, entre la tierra y el cielo. Y Nabucodonosor lo destruyó. En el año 586 a.C., después de un asedio prolongado y brutal, las tropas babilónicas entraron en Jerusalén, saquearon el templo, se llevaron todos sus tesoros y sus utensilios sagrados y luego lo incendiaron. El libro de 2 Reyes, en el capítulo 25, describe la escena con una sobriedad que apenas puede contener el horror de lo que está relatando. El capitán de la guardia de Nabucodonosor quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Los pilares de bronce que estaban en la casa de Jehová y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová quebraron los caldeos y llevaron el bronce a Babilonia. Este no fue simplemente un acto de conquista militar, fue un acto teológico deliberado. Nabucodonosor no destruyó el templo por descuido o por accidente. Lo destruyó porque destruir el templo era la forma más poderosa y más contundente de declarar que el Dios de Israel había sido derrotado, que Babilonia era más poderosa que Jehová, que los dioses de Babilonia habían triunfado sobre el Dios del pueblo conquistado. En el mundo antiguo, la destrucción de los templos del enemigo no era solo una táctica militar, era una declaración teológica.
Nuestros dioses son más poderosos que los tuyos. Tu Dios no pudo protegerte, tu Dios es impotente, tu Dios ha perdido. Pero había algo más en la destrucción del templo que convirtió este acto en un desafío de dimensiones absolutamente únicas. Al destruir el templo, Nabucodonosor no estaba solo declarando que los dioses de Babilonia eran más poderosos que Jehová. Estaba atacando el lugar específico donde Dios mismo había prometido habitar. Estaba destruyendo la casa que el propio Dios había ordenado construir. Estaba quemando el edificio que había sido consagrado por la presencia visible del Creador del universo. No hay en toda la historia del mundo antiguo un acto de desafío religioso comparable a esto. Es como si alguien no solo hubiera insultado a un rey poderoso, sino que hubiera entrado en su palacio, quemado su trono y se hubiera llevado sus pertenencias más sagradas como trofeos de guerra. Y eso es exactamente lo que Nabucodonosor hizo con los utensilios del templo. Los vasos de oro y de plata, los candelabros, los altares, todos los instrumentos sagrados que habían sido específicamente diseñados para el servicio de Dios en el templo, fueron llevados a Babilonia y colocados en el tesoro del templo de los dioses babilónicos. Este gesto tenía un significado muy preciso en la mentalidad del mundo antiguo. Los dioses de Babilonia habían vencido al Dios de Israel y sus pertenencias más sagradas eran ahora trofeos de esa victoria. Era la afirmación más poderosa que Nabucodonosor podía hacer de que Jehová era un Dios vencido, un Dios menor, un Dios que había fallado a su pueblo y que merecía el mismo destino que todos los dioses de los pueblos que Babilonia había conquistado. Pero la historia no terminó ahí, porque Nabucodonosor no se contentó con derrotar políticamente a Israel y destruir su templo. Avanzó en su desafío contra Dios hasta el punto de exigir adoración divina para sí mismo. El libro de Daniel en el capítulo 3 narra uno de los episodios más dramáticos del Antiguo Testamento: la construcción de una estatua de oro de 90 codos de altura y 9 codos de anchura que el rey ordenó erigir en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. 90 codos son aproximadamente 40 metros de altura. Era una estructura colosal, diseñada no para impresionar sino para dominar, para ser visible desde lejos, para que su sola presencia en el horizonte fuera un recordatorio constante de quién era el poder soberano en ese mundo. Si quieres más estudios claros y poderosos de la Biblia, suscríbete ahora y activa la campana. Y entonces Nabucodonosor convocó a todos sus funcionarios, a todos los gobernantes de las provincias, a todos los líderes del imperio, y ordenó que cuando se escuchara la música de todos los instrumentos del reino, todos se inclinaran y adoraran la estatua. La orden era clara, y la consecuencia de no obedecerla era inequívoca. Quien no se inclinara sería arrojado inmediatamente en el horno de fuego ardiente. No era una invitación, era un decreto. Y era un decreto que tenía una dimensión teológica específica. No se inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor era, implícitamente, afirmar que había otro rey, otro poder soberano, otra realidad trascendente que merecía adoración por encima del rey de Babilonia. Era afirmar, aunque fuera en silencio y sin palabras, que Nabucodonosor no era Dios. Los 3 jóvenes hebreos que se negaron a inclinarse, Sadrac, Mesac y Abed-nego, entendieron perfectamente lo que estaba en juego. Su respuesta a Nabucodonosor cuando fueron llevados ante él es uno de los textos más extraordinarios de todo el Antiguo Testamento. Ellos le dijeron al rey: «No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey,
nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La expresión, y si no, es teológicamente revolucionaria. Estos tres hombres no estaban diciendo que Dios los salvaría definitivamente. Estaban diciendo que su lealtad a Dios no dependía del resultado. No servían a Dios porque les garantizara la supervivencia. Lo servían porque era Dios, y eso era razón suficiente independientemente de las consecuencias. La respuesta de Nabucodonosor a esta negativa revela algo importante sobre su carácter y sobre la naturaleza de su desafío contra Dios. El texto dice que el semblante del rey se demudó y que se llenó de ira contra Sadrac, Mesac y Abed-Nego. La ira de un rey todopoderoso ante la resistencia de tres esclavos hebreos es desproporcionada a menos que entiendas lo que esa resistencia significaba. No era solo desobediencia política, era una negación de la divinidad que Nabucodonosor se atribuía. Era la declaración de que había un Dios más grande que él. Y esa declaración amenazaba los cimientos mismos de su sistema de poder, porque un sistema político que descansa sobre la pretensión de divinidad del gobernante no puede tolerar la existencia pública de una alternativa teológica. Nabucodonosor ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo acostumbrado. El número 7 en el contexto bíblico no es casual. Es el número de la plenitud, de la completud. Nabucodonosor quería una destrucción perfecta, absoluta, sin posibilidad de error. El fuego fue tan intenso que los hombres que arrojaron a Sadrac, Mesac y Abed-Nego al horno murieron quemados por las llamas antes de poder completar la tarea. Y entonces ocurrió algo que cambió todo. Nabucodonosor, mirando hacia el interior del horno, vio no 3 sino 4 figuras caminando libremente en medio de las llamas. Y la descripción que da de la cuarta figura es una de las más misteriosas y más debatidas de todo el Antiguo Testamento. El aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. El rey llamó a los 3 jóvenes a salir del horno, y cuando salieron, el texto dice que el fuego no había tenido ningún poder sobre sus cuerpos, ni sus cabellos se habían chamuscado, ni sus ropas se habían cambiado. Ni siquiera el olor del fuego se había percibido en ellos. Ante esto, Nabucodonosor pronunció una de las declaraciones más extraordinarias en la boca de un rey pagano. Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Y luego decretó que ningún pueblo, nación o lengua que dijera blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego sería destruido, porque no hay Dios que pueda librar como éste. Es tentador leer esto como una conversión de Nabucodonosor al monoteísmo, pero no lo es. Lo que el rey de Babilonia estaba haciendo era incorporar al Dios de Israel en el panteón babilónico como uno más de los dioses poderosos, quizás incluso como uno de los más poderosos. Para la mentalidad politeísta del mundo antiguo, reconocer que el Dios de los hebreos era poderoso no implicaba reconocerlo como el único Dios verdadero, implicaba simplemente ajustar el ranking de los dioses. Jehová subía varios puestos en el escalafón divino, pero Nabucodonosor seguía siendo Nabucodonosor, seguía siendo el representante de los dioses supremos de Babilonia, y seguía gobernando el mundo más poderoso que había existido hasta entonces. Y fue precisamente esa incapacidad de Nabucodonosor para pasar del asombro a la genuina humillación lo que precipitó el siguiente acto del drama. Porque el segundo desafío babilónico contra Dios no terminó con el episodio del horno de fuego. Nabucodonosor continuó, en su arrogancia, atribuyéndose una grandeza que pertenecía solo a Dios.
Y llegó el momento en que esa arrogancia fue confrontada directamente de una manera que ningún ser humano antes ni después ha experimentado en la historia registrada. El libro de Daniel en el capítulo 4 contiene un texto que es único en toda la Biblia, el testimonio personal de Nabucodonosor sobre su propia caída y restauración, escrito en primera persona, dirigido a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Es como si el rey más poderoso del mundo hubiera escrito un comunicado oficial describiendo cómo se volvió loco, vivió como un animal durante 7 años y fue restaurado. No hay nada comparable a esto en toda la literatura antigua. El testimonio comienza con Nabucodonosor describiendo un sueño que lo perturbó profundamente. Vio en el sueño un árbol en medio de la tierra, cuya altura era grande. El árbol había crecido y se había hecho fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le veía desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y en él había alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas anidaban las aves del cielo, y de él se alimentaba toda carne. El árbol era una imagen de Nabucodonosor mismo, enorme, dominante, visible desde todas partes, proveedor de todo lo que todos necesitaban. Era la imagen del poder absoluto autocomplaciente. Pero entonces en el sueño descendió del cielo un mensajero santo que gritó en alta voz: «Derribad el árbol, cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias en la hierba de la tierra. Su corazón de hombre será cambiado, y le será dado corazón de bestia, y 7 tiempos pasarán sobre él». La sentencia del mensajero celestial era claro: Nabucodonosor sería derribado de su grandeza, y la razón era igualmente clara, expresada en la última parte del decreto: para que conozcan los vivientes que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Daniel, que interpretó el sueño para Nabucodonosor, le rogó al rey que se apartara de sus pecados mediante la justicia y de sus iniquidades mediante la misericordia hacia los pobres, por si podía haber una prolongación de su tranquilidad. Era una advertencia directa, clara, sin ambigüedades. Dios estaba dando a Nabucodonosor la oportunidad de evitar el juicio mediante el arrepentimiento genuino. No era demasiado tarde. La raíz del árbol aún estaba en la tierra. Había esperanza si el rey respondía al llamado de humillarse ante el Altísimo. Nabucodonosor no respondió. El texto dice que 12 meses después, cuando el rey paseaba por el techo del palacio real de Babilonia, dijo estas palabras: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Esta declaración es la quinta esencia del espíritu babilónico condensada en una sola frase. Yo edifiqué, con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad. En estas 3 frases está todo el sistema de valores del proyecto babilónico: la autosuficiencia radical, el poder propio como fuente de todo logro y la propia gloria como objetivo final de toda empresa. No hay ninguna referencia a Dios, no hay ningún reconocimiento de que Babilonia existía dentro de un orden mayor que no era de su propia creación. Solo yo, mi poder, mi gloria. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor,
el reino ha sido quitado de ti. El texto continúa describiendo lo que sucedió inmediatamente después con una precisión clínica que resulta aterradora en su literalidad. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. El diagnóstico médico moderno, que mejor se ajusta a lo que describe el texto, es la licantropía clínica, una condición psiquiátrica en la que el paciente cree ser un animal y se comporta como tal, o la boantropía, una variante específica en la que el paciente se comporta como un buey o un toro. Hay registros médicos modernos de condiciones similares, aunque extremadamente raras. Pero independientemente del diagnóstico clínico, el significado teológico del episodio es inequívoco. El hombre que se había proclamado la encarnación del poder y la gloria humanos fue reducido al nivel de los animales. El que pretendía ser más que un hombre se convirtió en menos que un hombre. La arrogancia que pretendía alcanzar el cielo fue llevada hasta el polvo de la tierra. El número 7 años de locura no es casual. 7, como ya se mencionó, es el número de la plenitud en el simbolismo bíblico. Nabucodonosor vivió una locura completa, perfecta, sin interrupción, sin periodos de lucidez que le permitieran reclamar su poder. Durante 7 años enteros, el hombre más poderoso de la tierra fue un animal que comía hierba en los campos, y la sentencia divina era explícita. Esto tenía que durar hasta que Nabucodonosor reconociera que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Al final de los 7 años, el texto dice que Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo y su razón le fue devuelta. Y entonces pronunció las palabras que Dios había estado esperando durante todo ese tiempo. Bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? La restauración fue inmediata. La razón volvió, el reino fue devuelto, la grandeza fue restaurada, pero todo había cambiado. Nabucodonosor había aprendido lo que ningún libro de filosofía ni ninguna victoria militar habría podido enseñarle, que su grandeza no era suya, era prestada, era contingente. Existía solo dentro de un marco de soberanía divina que él no había creado y que no podía controlar. Esta es la clave del segundo desafío babilónico. Nabucodonosor fue advertido, fue disciplinado y al final fue restaurado. El árbol fue cortado, pero la raíz quedó en la tierra. Había posibilidad de redención, había un camino de regreso. El juicio sobre Nabucodonosor, a diferencia de lo que vendrá sobre Babilonia en su tercer desafío, no fue un juicio de destrucción total, sino un juicio disciplinario, un proceso doloroso pero reversible de humillación y restauración. Dios no quería la destrucción de Nabucodonosor, quería que Nabucodonosor conociera a Dios. Y eso requirió 7 años de pastar como un buey, pero al final funcionó. La diferencia entre el juicio sobre Nabucodonosor y el juicio sobre su nieto Belsasar es la diferencia entre la disciplina y la condena, entre la corrección y la sentencia final. Y para entender esa diferencia, hay que entender lo que Belsasar hizo en aquella última noche del Imperio Babilónico, el 12 de octubre del año 539 a.C. El libro de Daniel, en el capítulo 5, comienza con una escena que,
en su extravagancia y en su blasfemia, no tiene paralelo en toda la Biblia. Belsasar el rey hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. El número 1000 no es accidental. Era un banquete de dimensiones épicas, un espectáculo de poder y de riqueza, diseñado para impresionar y para celebrar. Y mientras bebía, Belsasar mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había tomado del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas. Y fueron traídos los vasos de oro que habían sido tomados del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas. Bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Para comprender la magnitud de este acto, es necesario recordar el contexto. Los vasos sagrados del templo no eran simplemente objetos de metal precioso. Eran instrumentos específicamente consagrados para el servicio de Dios, diseñados por mandato divino, construidos con especificaciones precisas dadas por Dios a Moisés y después al propio Salomón. Eran santos, en el sentido más literal de la palabra, apartados, dedicados exclusivamente al servicio del Señor, prohibidos para cualquier uso que no fuera el culto a Jehová. Nabucodonosor los había tomado como trofeos de guerra, sí, pero los había guardado en el tesoro del templo de sus dioses, sin usarlos activamente para blasfemia. Belsasar los tomó de ese tesoro, los llevó a su fiesta y los usó para beber en honor de sus ídolos. Este no fue un acto de ignorancia. Belsasar sabía exactamente lo que estaba haciendo. El texto dice explícitamente que conocía todo lo que le había sucedido a Nabucodonosor y que aún así se engrandeció contra el Señor del cielo. La expresión "se engrandeció contra el Señor del cielo" es extraordinariamente reveladora. No es solo que Belsasar estuviera siendo descuidado o imprudente, estaba haciendo una declaración intencional, deliberada, calculada. Tomaba los vasos sagrados del Dios que había humillado al hombre más poderoso de la historia, los usaba en una fiesta de borrachera y brindaba en honor de los ídolos. Era una provocación directa, un desafío en voz alta, una declaración de que el Dios de Israel no le imponía ningún respeto ni ningún temor. Y fue en ese momento, en medio de esa declaración de suprema arrogancia blasfema, que apareció la mano. El texto dice: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Hay algo en la descripción de la reacción física de Belsasar que captura perfectamente la diferencia entre la arrogancia performativa y el terror genuino. Hacía solo momentos estaba bebiendo de los vasos sagrados y brindando a sus ídolos con aire de triunfo. Y ahora sus rodillas temblaban, sus lomos se aflojaban y su rostro se descomponía. La escritura en la pared dijo: Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, 3 palabras, o más exactamente, 2 palabras repetidas y 2 palabras más. Cuando Daniel fue llamado para interpretar la escritura, explicó el significado con una claridad que no dejaba ningún margen de ambigüedad. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Era un veredicto, una sentencia, un decreto inapelable,
Y el texto añade la información que hace que todo esto sea aún más impactante. Aquella misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, no al día siguiente, no después de una batalla, no después de un sitio prolongado. Aquella misma noche. El tiempo que me dio entre la escritura en la pared y la muerte de Belsasar no fue mayor que unas horas, quizás menos. Lo que estaba ocurriendo fuera de las paredes del palacio mientras Belsasar bebía de los vasos sagrados era precisamente lo que ningún servicio de inteligencia babilónico había anticipado. El rey persa Ciro el Grande había desviado el río Éufrates, que corría bajo los muros de Babilonia y que era considerado una barrera natural impenetrable, y sus tropas avanzaban a través del cauce seco hacia el interior de la ciudad. Las famosas puertas de bronce que conectaban el río con el interior de la ciudad habían sido dejadas abiertas, quizás por negligencia, quizás como parte de una traición interna. La ciudad que se creía inexpugnable fue tomada sin batalla decisiva, sin un asedio dramático, sin el tipo de confrontación militar que los babilonios habrían sabido anticipar y resistir. Y así cayó Babilonia. No con el rugido de un dragón derrotado, no con el estruendo de muros derrumbados bajo el embate de ejércitos, sino en silencio, mientras el rey bebía y celebraba, mientras los vasos sagrados circulaban de mano en mano, mientras los himnos a los ídolos llenaban el aire de la sala del banquete. El imperio más poderoso del mundo, el sucesor del espíritu de Nimrod y de Nabucodonosor, murió en una noche de blasfemia y vino. Pero la historia de Babilonia no termina con la muerte de Belsasar. Termina, o más precisamente alcanza su punto de cierre definitivo, en las páginas de los profetas del Antiguo Testamento, particularmente en los libros de Isaías y Jeremías, donde Dios pronuncia sobre Babilonia una sentencia que va mucho más allá del juicio político sobre un imperio. Es una sentencia de destrucción permanente, de desolación sin restauración, de caída sin retorno. Y la especificidad de esas profecías es tan extraordinaria, tan detallada y tan completamente cumplida en la historia, que merece un examen cuidadoso. El libro de Isaías, capítulos 13 y 14, contiene una de las profecías más extensas y más devastadoras del Antiguo Testamento. Y lo que hace que esta profecía sea tan notable es que fue escrita en el siglo Ota antes de Cristo, aproximadamente 150 años antes de que Babilonia alcanzara su apogeo bajo Nabucodonosor y más de 2 siglos antes de la caída definitiva de la ciudad ante las fuerzas de Ciro. Isaías profetizó la grandeza de Babilonia, su caída y las condiciones permanentes de su destrucción con un nivel de detalle que solo puede explicarse como revelación divina genuina. El texto de Isaías capítulo 13 describe la venida de un ejército desde lejanas tierras para destruir Babilonia, y luego procede a describir las condiciones en que quedará la ciudad. Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará ahí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de búhos. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se prolongarán. Lo que Isaías estaba describiendo no era simplemente la conquista de Babilonia, que él mismo predijo que vendría a través de los medos. Estaba describiendo algo cualitativamente diferente, una desolación permanente,
una condición de abandono sin retorno, una ciudad que nunca volvería a ser habitada. Y cuando se compara esta profecía con la historia arqueológica de Babilonia, el cumplimiento es tan preciso que resulta desconcertante. Babilonia, después de su caída ante Ciro en el 539 a.C., no desapareció inmediatamente. Siguió existiendo como ciudad durante siglos más bajo el dominio persa, griego y parto. Alejandro Magno llegó a planear hacerla la capital de su imperio. Pero una serie de factores históricos, que en retrospectiva tienen una coherencia notable con las profecías bíblicas, fueron erosionando gradualmente la ciudad. Los seleucidas fundaron una ciudad nueva llamada Seleucia cerca de Babilonia y trasladaron allí a gran parte de la población. Cuando los partos conquistaron la región, continuaron el proceso de vaciamiento de la ciudad. Para el siglo II de nuestra era, Babilonia era esencialmente un campo de ruinas. Y hoy, más de 2 milenios después de la profecía de Isaías, el sitio donde estuvo la gran ciudad de Nabucodonosor es un campo arqueológico en Irak donde no vive nadie de forma permanente. El cumplimiento de la profecía de Jeremías sobre Babilonia es igualmente notable. En Jeremías capítulos 50 y 51, hay una colección de profecías sobre la caída de Babilonia que ocupa 58 versículos, uno de los textos proféticos más extensos del Antiguo Testamento. Y en medio de ese texto, hay una declaración sobre el carácter definitivo del juicio sobre Babilonia que no tiene comparación con ningún otro juicio divino sobre ninguna otra nación en toda la Biblia. Jeremías 51 contra 64 dice: «Así hundiráse Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos». Aquí acaban las palabras de Jeremías. La expresión «no se levantará» es definitiva en el original hebreo. No es una predicción de que será difícil recuperarse, es un decreto de que la recuperación es imposible. Esta diferencia entre el juicio sobre Babilonia y el juicio sobre otras naciones en la Biblia no es accidental. Hay naciones que fueron juzgadas y luego restauradas. Israel mismo fue llevado al exilio y luego regresó a su tierra. Egipto fue juzgado repetidamente y sigue existiendo hoy. Asiria fue destruida, pero sus habitantes se integraron en otras naciones y sobrevivieron. Pero Babilonia recibió algo diferente, una sentencia de desolación permanente, sin posibilidad de apelación ni de restauración. ¿Por qué? ¿Qué hizo Babilonia que ninguna otra nación hizo, que justificara una sentencia tan absoluta y tan irreversible? La respuesta está en la naturaleza del desafío babilónico. Otras naciones pecaron contra Dios, sí. Otras naciones oprimieron al pueblo de Dios. Otras naciones ignoraron los mandamientos divinos. Pero Babilonia hizo algo cualitativamente diferente. Intentó sistemáticamente sustituir a Dios, no solo en la práctica de los individuos, sino en la estructura misma del orden social, político y espiritual. El espíritu babilónico no es solo el espíritu del pecado o de la desobediencia, es el espíritu de la sustitución organizada, del sistema alternativo construido específicamente para ocupar el lugar que pertenece a Dios. Nimrod no simplemente desobedeció a Dios. Construyó un sistema político y espiritual alternativo al orden divino, con una capital, con un proyecto arquitectónico que simbolizaba la pretensión de alcanzar el cielo por medios humanos, con una unidad de propósito que pretendía hacer innecesaria la referencia a Dios. Nabucodonosor no simplemente conquistó a Israel, destruyó el lugar donde Dios habitaba, llevó los utensilios sagrados a los templos de sus ídolos y eventualmente se proclamó objeto de adoración divina. Belsasar no simplemente celebró una fiesta,
Tomó deliberadamente los instrumentos consagrados al servicio de Dios y los usó para honrar a los ídolos en un acto de blasfemia tan calculado y tan específico que el propio texto bíblico lo describe como engrandecerse contra el Señor del cielo. El juicio definitivo sobre Babilonia fue tan absoluto como los desafíos que lo precedieron. 3 veces Babilonia desafió a Dios, 3 veces recibió advertencia, y cuando llegó el momento del juicio final, fue un juicio sin apelación, sin restauración, sin segunda oportunidad, porque ya se habían dado todas las oportunidades. Babel había recibido la advertencia de la confusión de lenguas. Nabucodonosor había recibido la advertencia del sueño del árbol y había tenido 12 meses para responder antes de que el juicio cayera, y después de su restauración vivió para dar testimonio de la soberanía de Dios. Belsasar había conocido todo lo que le sucedió a su abuelo y había elegido desafiar a Dios de todas formas, conscientemente, deliberadamente, en medio de una celebración diseñada para hacer ese desafío lo más espectacular posible. Cuando se han dado todas las oportunidades y todas han sido rechazadas, cuando la advertencia ha sido ignorada no por ignorancia sino por elección consciente, cuando el desafío ha escalado en lugar de disminuir, el juicio que sigue no es disciplinario, sino definitivo. Y ese juicio definitivo sobre Babilonia explica por qué, 2000 años después, en el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, el nombre Babilonia sigue siendo el nombre con que se designa al sistema final de oposición contra Dios en la historia humana. El Apocalipsis de Juan, escrito aproximadamente en el año 95 de nuestra era, más de 600 años después de la caída histórica de Babilonia ante Ciro el Grande, dedica 2 capítulos enteros, los capítulos 17 y 18, a la descripción y al juicio de una entidad llamada Babilonia la Grande. No puede ser la Babilonia histórica de Nabucodonosor, que para ese momento llevaba siglos siendo un campo de ruinas. No puede ser una profecía de la restauración de la ciudad literal de Babilonia, porque el propio texto del Antiguo Testamento había decretado que la ciudad nunca sería restaurada. Lo que Juan está describiendo en el Apocalipsis es el espíritu babilónico en su manifestación final, la última y más plena expresión del proyecto de sustitución de Dios que comenzó con Nimrod, que se manifestó con Nabucodonosor y Belsasar y que continuó a lo largo de la historia humana bajo diferentes nombres y diferentes formas. En el Apocalipsis capítulo 17, Juan ve a una mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, que tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía escrito un nombre, que era un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta imagen es extraordinariamente rica en simbolismo y merece una reflexión cuidadosa. La mujer está vestida con los colores de la realeza y la riqueza, adornada con las joyas de la prosperidad material, pero sostiene en su mano un cáliz que contiene abominaciones. La exterioridad deslumbrante contrasta con el contenido interior corrupto. Es la imagen del espíritu babilónico en su manifestación final, seductor en su apariencia, corrompido en su esencia, poderoso en su atractivo, fatal en sus consecuencias. La descripción que hace Juan de Babilonia la Grande en el capítulo 17 y 18 del Apocalipsis incluye elementos que apuntan a un sistema que es simultáneamente político, económico, cultural y espiritual. No es solo un gobierno, no es solo una religión, no es solo un sistema económico. Es la convergencia de todas estas dimensiones en un proyecto unificado de organización de la vida humana sin referencia a Dios y en oposición a los propósitos de Dios.
Es, en otras palabras, exactamente lo mismo que Babel. El primer proyecto humano de centralización del poder político, económico y espiritual en oposición al orden divino. El Apocalipsis capítulo 18 contiene la descripción del juicio sobre Babilonia la Grande, y las palabras que lo introducen son una de las declaraciones más solemnes de todo el libro. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y entonces viene una voz del cielo que dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esta orden divina, salid de ella, pueblo mío, es crucial para entender la relevancia del tema para el presente. No es una orden que se le da a un pueblo de otra era histórica. Es una orden que trasciende el tiempo, que se dirige a los hijos de Dios en cada generación, que les dice que hay algo del espíritu babilónico presente en el mundo en el que viven, y que la respuesta adecuada no es la curiosidad ni la comodidad, sino la separación deliberada. El juicio sobre Babilonia la Grande en el Apocalipsis es descrito como un evento de rapidez y totalidad absolutas. En Apocalipsis 18:8 el texto dice: por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Y en el versículo 17: porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. La repetición del elemento de rapidez, en un solo día, en una hora, es significativa. El sistema que llevó siglos construyéndose, que acumuló riquezas y poder a lo largo de generaciones, que parecía tan sólido y tan permanente como para ser eterno, caerá de repente, sin advertencia previa, en un instante, que no dará tiempo para reacción ni para escape. Los mercaderes y los reyes que se habían enriquecido gracias a Babilonia se quedan en pie a distancia, lloran y lamentan diciendo: ¡ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Esta imagen de los beneficiarios del sistema babilónico, observando su caída desde la distancia, lamentándose por la pérdida de sus ganancias materiales, incapaces de ayudar y temerosos de acercarse, captura perfectamente la naturaleza del vínculo entre el mundo y Babilonia. No es un vínculo de amor sino de conveniencia, no es de lealtad sino de beneficio mutuo. Cuando el sistema cae, los que se beneficiaban de él lloran no por la injusticia del juicio, sino por la pérdida de sus propias ganancias. En contraste con el llanto de los reyes y mercaderes, el cielo es llamado a regocijarse. Apocalipsis 18:20 dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. El juicio sobre Babilonia es, desde la perspectiva del cielo, un acto de justicia que hace eco de todos los juicios anteriores. La confusión de lenguas en Babel, la locura de Nabucodonosor, la escritura en la pared de Belsasar. La historia de Babilonia es la historia de un sistema que desafió a Dios repetidamente, recibió advertencia repetidamente, la ignoró repetidamente y finalmente recibió un juicio proporcional a la magnitud y la persistencia de su desafío.
Pero antes de continuar hacia la aplicación contemporánea de este tema, es importante detenerse en algo que el texto bíblico establece con claridad y que tiene implicaciones profundas para la forma en que los creyentes se relacionan con el mundo en el que viven. La orden de salir de Babilonia en el Apocalipsis no es una orden de aislamiento físico ni de separación geográfica. Es una orden de distinción espiritual, de no participación en el sistema de valores, de no dependencia de las estructuras de poder que caracterizan al espíritu babilónico. Jesús mismo en su oración sacerdotal en Juan capítulo 17 oró diciendo: «No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal». La respuesta cristiana al espíritu babilónico no es retirarse del mundo, sino permanecer en el mundo sin ser conformados por él. Esta distinción es fundamental para entender la relevancia del tema babilónico para el siglo XXI, porque el espíritu de Babilonia no desapareció con la caída de Belsasar ante Ciro el Grande, no murió con el decline gradual de la ciudad histórica, no fue sepultado bajo los escombros arqueológicos de la llanura de Sinar. El espíritu de Babilonia, ese impulso profundamente arraigado en la naturaleza humana caída de construir un orden de vida que excluye a Dios y que pretende alcanzar el cielo por medios propios, ese espíritu ha continuado manifestándose a lo largo de la historia humana, con una persistencia que solo puede explicarse si se entiende que no es meramente un fenómeno sociológico o político, sino algo de naturaleza espiritual. El Jesús histórico, que con toda certeza conocía en detalle la historia del Antiguo Testamento, hizo referencia explícita al espíritu babilónico cuando habló sobre los últimos días. En Mateo capítulo 24, cuando sus discípulos le preguntaron sobre las señales de su venida y del fin del siglo, Jesús describió un período caracterizado por engaño generalizado, por tribulación sin precedentes, por la multiplicación de la iniquidad y el enfriamiento del amor. Y en el versículo 37 de ese mismo capítulo, Jesús establece una comparación que ilumina todo el tema babilónico con una luz completamente nueva. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Los días de Noé son precisamente el contexto histórico del diluvio, que fue el juicio divino sobre una generación que había alcanzado un nivel de corrupción tan profundo que el texto de Génesis capítulo 6 lo describe con estas palabras: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Y los días de Noé son también el contexto en el que Nimrod construyó Babel. Cuando Jesús dice que los últimos días serán como los días de Noé, está apuntando a una era de consolidación del espíritu babilónico en su forma más intensa y más global, una era en la que el proyecto de sustitución de Dios alcanzará su máxima expresión antes del juicio final. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, describe este período como el tiempo de la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta descripción es la encarnación perfecta del espíritu babilónico en su forma final, no simplemente la negación de Dios, no simplemente la indiferencia hacia Dios, sino la pretensión de ser Dios, de ocupar el lugar de Dios, de exigir la adoración que solo le pertenece a Dios. Es exactamente lo que Nabucodonosor intentó cuando ordenó que todos se inclinaran ante su estatua. Es exactamente lo que Babel representó cuando construyó una torre para alcanzar los cielos por sus propios medios. Es la expresión final y más concentrada del espíritu que ha animado el proyecto babilónico desde el principio.
Pero la conexión entre Babilonia y los últimos días no es solo una predicción de eventos futuros. Es también una descripción de procesos en curso que los lectores de la Biblia en cualquier época deben ser capaces de reconocer y de resistir. El espíritu babilónico no espera la manifestación del hombre de pecado para actuar. Trabaja constantemente, de forma gradual y a menudo sutil, en la conformación de sistemas culturales, políticos, económicos y espirituales que desplazan a Dios del centro de la vida humana y lo sustituyen con otras referencias de valor y de autoridad. Para reconocer el espíritu babilónico en el mundo contemporáneo, es útil volver a los tres elementos fundamentales del proyecto original de Babel: la pretensión de hacerse un nombre propio como sustituto del nombre de Dios, la pretensión de alcanzar el cielo por medios propios como sustituto de la gracia divina, y la resistencia a la dispersión como sustituto de la sumisión a los propósitos soberanos de Dios. Estos tres elementos, traducidos al lenguaje del siglo XXI, describen algo que es muy reconocible. La pretensión de hacerse un nombre propio es, en el mundo contemporáneo, la cultura del yo como referencia última de verdad e identidad. Es la idea de que cada individuo es la única autoridad sobre su propia vida, que no hay ninguna verdad externa a la que deba someterse, que la autenticidad suprema es ser fiel a uno mismo sin referencia a ningún estándar moral o espiritual que venga de fuera. Es la filosofía del humanismo radical, del relativismo moral, del individualismo absoluto que proclama: yo soy el creador de mi propio significado, yo determino lo que es verdad para mí, nadie tiene el derecho de decirme cómo debo vivir. Es, en esencia, la misma declaración que los constructores de Babel hicieron en ladrillo y asfalto, expresada ahora en el lenguaje de la filosofía posmoderna y la psicología popular. La pretensión de alcanzar el cielo por medios propios es, en el mundo contemporáneo, la fe ciega en el progreso técnico y científico como solución a todos los problemas humanos. Es la convicción de que la humanidad, mediante la acumulación suficiente de conocimiento y tecnología, puede eventualmente resolver todos los males que afligen la condición humana: la enfermedad, el envejecimiento, la pobreza, el conflicto, incluso la muerte. Es el transhumanismo en su expresión más radical, la idea de que la humanidad puede y debe trascender sus limitaciones biológicas y espirituales mediante la ingeniería genética, la inteligencia artificial y la fusión hombre-máquina. Es la misma pretensión de Babel, expresada con herramientas del siglo XXI. Nosotros podemos alcanzar lo que Dios reservó para sí mismo mediante nuestro propio ingenio y nuestra propia determinación. Y la resistencia a la dispersión, el tercer elemento del proyecto babilónico, es en el mundo contemporáneo la tendencia hacia la centralización global del poder político, económico y cultural en estructuras supranacionales que tienden a homogeneizar las diferencias, a eliminar la diversidad de culturas y tradiciones y a crear un sistema único de gobernanza y de valores que sea obligatorio para todos los pueblos de la tierra. No es que la cooperación internacional o la integración económica sean malas en sí mismas. El problema surge cuando esa integración se convierte en un proyecto de eliminación de toda referencia trascendente, de construcción de un orden mundial que no reconoce ninguna autoridad por encima de la voluntad colectiva de la humanidad. Pero es importante ser cuidadoso aquí y evitar la trampa de convertir el estudio de Babilonia en una lectura conspirativa de la historia contemporánea. El propósito de entender el espíritu babilónico no es identificar a los enemigos humanos del pueblo de Dios, ni construir teorías sobre quién exactamente encarna ese espíritu en el mundo de hoy.
El propósito es entender la naturaleza del ambiente espiritual en el que los seguidores de Cristo están llamados a vivir y a testificar, y reconocer los patrones de pensamiento y de comportamiento que caracterizan ese ambiente para poder resistirlos con claridad y con convicción. El propio Juan, el autor del Apocalipsis, entendía que estaba escribiendo para personas que vivían en el contexto del Imperio Romano, un sistema que tenía más de un elemento en común con el espíritu babilónico: el culto al emperador como figura divina, la centralización del poder en Roma, la persecución de quienes se negaban a participar en el culto oficial del Estado. Y sin embargo, Juan no les dijo a sus lectores que abandonaran el Imperio Romano ni que se rebelaran políticamente contra él. Les dijo que permanecieran fieles al Cordero, que no adoraran a la bestia, que no recibieran su marca, que prefirieran el martirio a la apostasía. Les dijo que la victoria no vendría por medios políticos o militares, sino por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Esta es la respuesta bíblica al espíritu babilónico en todas sus manifestaciones históricas. No el aislamiento, no la violencia, no la participación cómoda, sino el testimonio fiel y la negativa tranquila a adorar lo que no es Dios. Sadrach, Mesach y Abed-Nego no intentaron organizar una rebelión política contra Nabucodonosor. Simplemente se negaron a inclinarse. Daniel no conspiró para derrocar el imperio babilónico. Simplemente continuó orando 3 veces al día con sus ventanas abiertas hacia Jerusalén. La respuesta de los siervos de Dios ante el espíritu babilónico en el Antiguo Testamento fue invariablemente la misma. No la confrontación violenta, sino la resistencia pacífica y el testimonio fiel. Y esa resistencia pacífica y ese testimonio fiel tuvieron efecto. Nabucodonosor, después de 7 años de locura, reconoció al Dios Altísimo y dio testimonio de su soberanía ante todos los pueblos de su imperio. Ciro el Grande, el rey persa que conquistó Babilonia, fue tan influenciado por el contenido de las escrituras hebreas que sus consejeros le mostraron que decretó la liberación del pueblo judío y la reconstrucción del templo. La fidelidad de unos pocos en medio de un sistema babilónico no fue inútil. Fue la semilla de un fruto que trascendió las fronteras de la generación en que fue plantada. Esto nos lleva a la pregunta más profunda que este estudio plantea, la pregunta que está debajo de toda la historia de Babilonia y que da sentido a la narrativa completa desde Nimrod hasta el Apocalipsis. ¿Por qué le importa a Dios tanto que la humanidad lo reconozca como soberano? ¿Por qué el proyecto de sustitución de Dios provoca una respuesta divina tan severa y tan persistente? ¿No sería más fácil, más eficiente y más misericordioso de la parte de Dios simplemente ignorar las pretensiones humanas de autonomía y dejar que la historia siga su curso? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la naturaleza misma de Dios y en la naturaleza de la relación que Dios quiere tener con la humanidad. Dios no reacciona ante el espíritu babilónico porque esté amenazado por él. Reacciona porque comprende, con una claridad que ningún ser humano puede igualar, lo que le sucede a la humanidad cuando ese espíritu prevalece. El espíritu babilónico no es simplemente una mala idea filosófica. Es una forma de organizar la existencia humana que inevitablemente produce miseria, opresión, vacío y autodestrucción. Un mundo organizado alrededor de la pretensión humana de divinidad es un mundo en el que los poderosos oprimen a los débiles sin ningún estándar externo de justicia que los contenga. Es un mundo en el que el significado de la vida se agota en la acumulación de poder y de placer, que son por naturaleza temporales e insatisfactorios. Es un mundo que, al cortar sus raíces en lo trascendente,
se condena a sí mismo a la superficialidad, al nihilismo y eventualmente a la violencia. Dios interrumpe el proyecto babilónico no porque quiera controlar a la humanidad por el placer del control, sino porque ama a la humanidad con el amor de un padre que sabe lo que le sucede a sus hijos cuando se aventuran en territorio peligroso. La confusión de lenguas en Babel fue un acto de misericordia disfrazado de juicio. La locura de Nabucodonosor fue un proceso de restauración disfrazado de castigo. El juicio final sobre Babilonia en el Apocalipsis es la eliminación definitiva del sistema que más daño ha causado a la humanidad a lo largo de toda su historia. Y aquí está el corazón de la respuesta a la pregunta que planteamos al principio. ¿Por qué Dios reaccionó de manera tan decisiva contra Babilonia? Porque Babilonia no era simplemente un enemigo político de Israel. Era la encarnación del único sistema que podía amenazar genuinamente el plan redentor de Dios para la humanidad. No amenazarlo en el sentido de derrotarlo, porque eso es imposible, sino amenazarlo en el sentido de obstaculizarlo, de retrasarlo, de privar a generaciones enteras de seres humanos de la posibilidad de encontrar a Dios y ser reconciliados con Él. Cada vez que el espíritu babilónico prevalece, aleja a los seres humanos del único sistema de valores que puede darles vida auténtica, significado real y esperanza genuina. Por eso el juicio sobre Babilonia es tan severo y tan definitivo. Por eso no hay restauración para el sistema babilónico como hay restauración para Nabucodonosor como individuo, porque el sistema y el individuo son cosas diferentes. Nabucodonosor como persona podía arrepentirse, podía humillarse, podía reconocer al Dios Altísimo y ser restaurado. De hecho, eso es exactamente lo que ocurrió, pero el sistema que él representaba, el proyecto de organización de la vida humana sin Dios y en oposición a Dios, ese sistema no puede ser reformado, solo puede ser eliminado. Esta distinción entre el sistema y las personas que viven dentro de él es crucial para la forma en que los creyentes deben entender y aplicar el tema babilónico. El llamado a salir de Babilonia en el Apocalipsis no es un llamado a despreciar a las personas que viven dentro del sistema babilónico ni a tratarlas como enemigas irrecuperables. Es un llamado a separarse del sistema mismo mientras se continúa amando a las personas que están atrapadas en él. Es posible, de hecho es necesario, amar profundamente a las personas que participan en el proyecto babilónico mientras se resiste y se denuncia el proyecto mismo. Esta es exactamente la postura que Jesús adoptó ante el sistema religioso y político de su tiempo. Amor incondicional hacia las personas, resistencia firme y clara ante los sistemas de opresión y de falsedad que las esclavizaban. Es también importante reflexionar sobre el rol que el pueblo de Dios jugó durante el período del exilio babilónico, porque ese rol es un modelo de cómo vivir fielmente dentro del sistema babilónico sin ser absorbido por él. Daniel y sus 3 amigos fueron llevados como prisioneros a Babilonia siendo adolescentes. Fueron sometidos a un programa intensivo de aculturación babilónica. Se les cambiaron los nombres, se les educó en la literatura y la sabiduría de Babilonia, se les ofreció la comida y el vino del rey. Babilonia intentó todo lo posible para convertirlos en babilonios. Y sin embargo, Daniel y sus amigos encontraron la manera de vivir fielmente en Babilonia sin convertirse en Babilonia. Aprendieron la lengua y la literatura babilónicas, adquirieron el conocimiento y las habilidades que esa cultura tenía para ofrecer, llegaron a ocupar posiciones de influencia en el gobierno del imperio más poderoso del mundo. Pero en las cosas que importaban fundamentalmente, en las cosas que definían su identidad como siervos del Dios Altísimo, no cedieron. Cuando el compromiso amenazaba con corromper su carácter o su lealtad a Dios,
resistieron con claridad y con costo personal. La trayectoria de Daniel en Babilonia es un modelo de lo que los teólogos modernos llaman presencia subversiva. Estar en el sistema sin ser del sistema, usar las herramientas que el sistema provee para fines que el sistema nunca anticipó, influir en el sistema desde adentro mientras se mantiene una distinción fundamental de valores y de lealtad. Daniel usó su posición en la corte babilónica no para enriquecerse ni para acumular poder personal, sino para mantener un testimonio fiel del Dios de Israel ante los reyes más poderosos de su tiempo. Y ese testimonio tuvo un efecto que trasciende con mucho lo que cualquier resistencia política habría logrado. Pero la vida de Daniel también ilustra algo que es importante no pasar por alto. La fidelidad en Babilonia tiene un costo. Daniel fue arrojado al foso de los leones. Sus amigos fueron arrojados al horno de fuego. La presencia fiel del pueblo de Dios en un ambiente babilónico no es una garantía de comodidad, de seguridad material o de aceptación social. Es una garantía de conflicto, de incomprensión y a veces de persecución, porque el espíritu babilónico no tolera la existencia de una alternativa visible. No puede. Si alguien vive de manera diferente, si alguien tiene un sistema de valores diferente, si alguien no se inclina ante lo que todos se inclinan, eso es una acusación implícita de todo el sistema, y los sistemas que se construyen sobre la pretensión de suficiencia propia no pueden tolerar ser cuestionados. Y sin embargo, esa presencia que cuesta, ese testimonio que provoca conflicto, es precisamente la forma en que la luz entra en la oscuridad. No hay otra manera. La luz que no brilla en la oscuridad no es luz funcionando, es luz escondida. Y Jesús fue muy claro al respecto cuando dijo que la ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse, y que nadie enciende una lámpara y la pone debajo de un almud, sino sobre el candelero para que alumbra a todos los que están en la casa. El estudio de Babilonia, visto en su totalidad, desde Babel hasta el Apocalipsis, revela algo sobre el corazón de Dios que es profundamente reconfortante para quienes viven bajo la presión del sistema babilónico contemporáneo. Revela que Dios no es indiferente, no es un observador pasivo que mira desde lejos mientras los sistemas de oposición construyen sus torres y proclaman su gloria. Es un Dios que desciende para ver lo que se construye, que envía profetas para advertir antes de juzgar, que ofrece 12 meses de gracia antes de que el juicio caiga, que escribe con su propia mano sobre la pared del palacio antes de permitir que el ejército entre por las puertas abiertas. Dios es profundamente activo en la historia, profundamente comprometido con el resultado, profundamente determinado a que el proyecto redentor llegue a su conclusión gloriosa a pesar de todos los obstáculos que el espíritu babilónico pone en el camino. Y revela también algo sobre el destino final de ese proyecto redentor, porque inmediatamente después de la caída de Babilonia la Grande en el Apocalipsis, los capítulos 19 al 22 del mismo libro describen la aparición de lo que ha sido el destino final de la historia desde el comienzo. La Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de Dios, preparada como una esposa ataviada para su marido. La Nueva Jerusalén es todo lo que Babel pretendió ser y nunca pudo. Babel intentó construir una ciudad que alcanzara el cielo. La Nueva Jerusalén es una ciudad que desciende del cielo. Babel intentó hacer un nombre para sí misma. La Nueva Jerusalén lleva el nombre de Dios en sus puertas y en sus fundamentos. Babel intentó resistir la dispersión y centralizar el poder humano. La Nueva Jerusalén recibe y da la bienvenida a personas de todas las naciones, tribus y lenguas. Todo lo que Babel quiso construir por sus propios medios, Dios lo da como regalo en la Nueva Jerusalén. Esta es la respuesta final de Dios al proyecto babilónico.
no simplemente su destrucción, sino su sustitución por algo infinitamente más glorioso. No simplemente el juicio sobre lo que el ser humano construyó en rebeldía, sino el don de lo que Dios construyó en amor. La ciudad que Babel nunca pudo ser, la torre que nunca alcanzó el cielo, la gloria que los constructores nunca pudieron darse a sí mismos, todo eso se cumple en la Nueva Jerusalén, no como conquista humana, sino como regalo divino. Y esto es lo que da al estudio de Babilonia su relevancia definitiva para el mundo de hoy. No es simplemente un estudio de historia antigua ni de profecía futura. Es un estudio de la naturaleza de la elección humana fundamental. La elección entre el proyecto de Babel, que promete grandeza por medios propios y termina en confusión, en locura o en una noche de terror y muerte, y el proyecto de Dios, que promete vida a través de la humildad, la dependencia y la fe, y termina en la ciudad que no necesita sol ni luna para brillar, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Hay un verso en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, que resume todo lo que este estudio ha intentado explorar. Cuando Juan ve la Nueva Jerusalén descender del cielo, escucha una gran voz que dice: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Esta declaración es el cumplimiento de todo lo que el templo de Salomón representaba antes de que Nabucodonosor lo destruyera. Es la respuesta divina a todos los templos de todos los ídolos a quienes los vasos sagrados fueron dedicados en los banquetes de Belsasar. Es la afirmación definitiva de que la presencia de Dios con su pueblo, que Babilonia intentó destruir, no puede ser destruida. Solo puede ser interrumpida temporalmente, y esa interrupción tiene fecha de vencimiento. El mensaje final que emerge de todo el estudio de Babilonia, desde Nimrod hasta el Apocalipsis, no es un mensaje de terror ante el poder del sistema babilónico, ni de desesperación ante la persistencia del espíritu que lo anima. Es un mensaje de certeza. La certeza de que Dios ha visto todo lo que se construye. La certeza de que ningún proyecto de sustitución de Dios ha tenido éxito en la historia, ni lo tendrá en el futuro. La certeza de que el juicio sobre Babilonia, en todas sus formas y en todos sus tiempos, es inevitable y definitivo. Y la certeza, sobre todo, de que después del juicio viene la ciudad, y que esa ciudad tiene puertas que nunca se cerrarán, y que siempre estarán abiertas para que las naciones entren por ellas. Nimrod construyó Babel para resistir la dispersión. Dios usó la dispersión para preservar la diversidad de las naciones que un día llenarán la Nueva Jerusalén. Nabucodonosor destruyó el templo para declarar la derrota de Dios. Dios usó el exilio babilónico para profundizar la fe de su pueblo, para producir el libro de Daniel con sus profecías de los últimos días y para mostrar ante todos los imperios de la tierra que no hay Dios que pueda librar como el Dios de Israel. Belsasar tomó los vasos sagrados para honrar a sus ídolos en una noche de blasfemia. Dios escribió en la pared de su palacio aquella misma noche y garantizó que el amanecer que Belsasar nunca vería fuera el amanecer de una nueva era, el inicio del proceso que eventualmente llevaría al pueblo de Dios de regreso a su tierra y al cumplimiento de las promesas que Babel había intentado destruir. El espíritu de Babilonia es persistente, pero no es eterno. El Espíritu de Dios es eterno, y su plan para la humanidad sobrevivió a Babel, sobrevivió a Nabucodonosor, sobrevivió a Belsasar, y sobrevivirá a todas las manifestaciones futuras del sistema que los une. La pregunta que este estudio deja planteada,
La pregunta que cada persona que lo escucha debe responder en la intimidad de su propia conciencia no es teórica ni histórica, es profundamente personal y profundamente urgente. ¿En cuál de los dos proyectos estoy invirtiendo mi vida? ¿En el proyecto de construir mi propia torre, de hacerme mi propio nombre, de alcanzar el cielo por mis propios medios? ¿O en el proyecto de Dios que no requiere que yo construya nada, sino simplemente que reciba lo que Él ya construyó? Babilonia construyó su torre con ladrillo y asfalto, los materiales de la autosuficiencia humana, y la vio derrumbarse en una noche. La Nueva Jerusalén descenderá del cielo como una novia, construida con el amor y la sabiduría del arquitecto del universo, y permanecerá para siempre. Esta es la elección que la historia de Babilonia pone sobre la mesa. Y es una elección que cada generación, en cada tiempo y en cada lugar, debe hacer por sí misma. Los que entienden esta historia y reconocen el espíritu babilónico en el mundo en que viven, no pueden vivir de la misma manera que vivían antes. No porque estén llenos de miedo ante el poder del sistema, sino porque están llenos de claridad sobre la naturaleza de la elección que tienen ante sí. La claridad es liberadora. Saber con certeza dónde termina Babilonia y dónde comienza el reino de Dios. Saber con certeza cuál de los dos sistemas tiene futuro y cuál está condenado. Saber con certeza que la mano que escribió en la pared del palacio de Belsasar sigue escribiendo en las paredes de los palacios contemporáneos. Eso no produce parálisis ni terror, produce una libertad profunda, la libertad de vivir sin la necesidad de que el mundo apruebe, sin el miedo de perder lo que el mundo ofrece, sin la ilusión de que los sistemas de este mundo son permanentes o satisfactorios. El profeta Jeremías, que vivió a través de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor y que pasó parte de su ministerio advirtiendo a un pueblo que no quería escuchar, escribió estas palabras desde la perspectiva del exilio babilónico. Así dice Jehová: maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Este contraste entre el árbol seco en el desierto y el árbol verde junto a las aguas es, en el contexto del ministerio de Jeremías, una descripción directa de la diferencia entre el camino de Babilonia y el camino de Dios. El árbol seco en el desierto es la imagen de Babilonia, poderoso en apariencia, extenso en su alcance, pero sin raíces en ninguna fuente de vida permanente. El árbol verde junto a las aguas es la imagen del pueblo que confía en Dios. Puede parecer más pequeño, puede tener menos influencia visible, puede no tener el tipo de grandeza que Nabucodonosor tenía cuando paseaba por el techo de su palacio admirando lo que había construido. Pero cuando llega el año de sequía, cuando los sistemas humanos se agrietan bajo el peso de su propia insostenibilidad, cuando la mano escribe en la pared y el río Éufrates se seca bajo los muros de la ciudad aparentemente inexpugnable, el árbol junto a las aguas sigue verde, sigue dando fruto, sigue viviendo. Es esta imagen del árbol junto a las aguas, plantado en la orilla del único río que nunca se seca, la que debe quedarse en la mente y en el corazón de quienes estudian la historia de Babilonia y se preguntan cómo vivir en el mundo de hoy. No como los que construyen con ladrillo y asfalto sobre la llanura de Sinar,
haciendo un nombre para sí mismos y resistiendo la dispersión que Dios ordena, sino como los que confían en el Dios que vio la torre desde lo alto, que descendió para ver lo que los hombres edificaban, y que en esa visión no fue intimidado sino movido a acción, a intervención, a preservación del futuro que había prometido desde antes de que ningún ladrillo fuera cocido en ningún horno humano. Babilonia cayó. 3 veces fue juzgada. Ninguna vez se levantó definitivamente. Y el Dios que la juzgó sigue siendo el mismo hoy, el Altísimo que tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. El espíritu de Babilonia todavía existe, como el Apocalipsis deja claro, pero el Espíritu de Dios que lo confrontó, lo juzgó y lo sentenciará definitivamente, ese espíritu también está aquí, siempre activo, siempre soberano, siempre trabajando hacia el amanecer de la ciudad que ningún Nabucodonosor puede destruir y ningún Belsasar puede profanar. Ahora, escribe en los comentarios lo que piensas sobre este tema. ¿Ves el espíritu de Babilonia en el mundo de hoy? ¿Cómo lo reconoces? ¿Cómo respondes a él en tu propia vida? Si este estudio te fue de ayuda, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Antes de salir, no lo olvides. Si tú también disfrutas aprender más sobre la Biblia y quieres ir más allá de lo que normalmente se explica de manera simple y sencilla, haz clic en el enlace que está en el primer comentario fijado o pausa el video y escanea el código QR que aparece en tu pantalla. Ahí explico cómo tener acceso a historias menos contadas de la Biblia y descubrir personajes, pueblos y acontecimientos que siempre han estado ahí, pero que casi nunca se exploran en el día a día. Y si quieres profundizar aún más en el conocimiento bíblico, puedes estudiar teología con nosotros completamente en línea. La información está en la descripción del video y en el primer comentario.